escuchando. Y así que eso, ojalá que podamos conversar acerca de esta experiencia suya, que fue enriquecedora para su desarrollo profesional. ¿Cómo hicieron el contacto para meterse en un crucero de investigación de este estilo? Porque este crucero de investigación es organizado por Woodhull Oceanographic Institute, WOI, como la meca para los oceanógrafos. Puro buena suerte nomás. Sí, fue, creo que en enero del 2018 me llegó un correo del profesor Mario Cáceres, así como, ya, Fran, ¿quieres participar en un crucero con gente de Woodhull? Y yo como, bueno, ¿Ya? dale. Y Cosa ahí me grande. mandó los nombres y en marzo, no, abril de ese mismo año yo estaba 2 semanas embarcado con estos chicos haciendo estratos y después el siguiente otro creo diciendo ¿querés participar de nuevo? Y yo como, sí, obvio. Y O sea, ahí estuviste 2 años, 2 años. y Estuvo, ahí dijeron que faltaba una persona y era como, ya, Sacha, ¿quieres ir embarcada por 3 semanas? Sí, Y ahí yo me dije uní que a hacía el Sacha. tiro. También fue súper expedito. ¿Cómo fue esa, cuando Sacha, cuando Francesca se acercó y te llamó y te dijo, oye, Sacha, ¿qué vais a hacer las próximas 3 semanas? ¿Cómo fue cómo lo tomaste? Yo tenía súper poca experiencia en embarque. De hecho, había tenido una, creo, ahora con ustedes. Fue en hicimos un anclaje superficial, ¿no? Era Ujú. un barco pesquero, no muy grande. Era como de 17 metros, una cosa así, ¿no? Sí, Claro, y esta sí. experiencia era un buque, 20 días, así que el nerviosismo vino, pero como lo dijiste tú, era muy importante. Y bueno, Sí, yo recuerdo que esa bien. experiencia que tuvimos en esa embarcación, donde hicimos este anclaje superficial, claramente el equipo que acompaña todos los marinos deben ser súper distintos del equipo que los acompañó a ustedes En la al experiencia anclaje entera. del Stratus, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Porque, ¿en qué buque fueron? ¿Cuál fue la embarcación que se utilizó para este despliegue? Bueno, fuimos en el buque científico El Cabo de Hornos de la Armada de Chile, que tenía como 70 marinos entre Ujú. oficiales y cabos, y fuimos 7 científicos nomás. Son 7 Y nomás. bueno, obviamente había un problema con el idioma, así, un buque lleno, haciendo una operación súper grande con puros gringos que hablaban solamente inglés. Y ahí funcionamos los dos como traductores, así como Nos tocó que harto entre eso, la sí, es cierto. tripulación científico y los de los marinos. Yendo por ese lado, ¿sabes qué? Porque me imagino que hay muchas cuestiones técnicas, Mm. muchas palabras técnicas que probablemente, claro, para ti, Francesca, podría ser súper fácil de poder recibirla, pero después, por ejemplo, hay palabras que debe ser, Vocabulario que uno no sí, ocupa, vocabulario como wincha, que, ¿cómo llave, traducir? Pásame cable, no todo también. sé, pásame el grillete de lira para acá, o sea, y no el recto. O Sí. sea, es como una cuestión que debe ser complejo. Nos O pasa debe ser harto con las raro. herramientas. Sí, Y con a las la Fran herramientas. también. Sí, con la herramienta, claro. Sí, Hasta me pasó con el inglés, así como yo estaba diciendo, would you pass me the spanner? ¿ya? En vez de decir wrench, y no Ujú. cacharon. Ah, Así como los gringos, ¿verdad? como que, ¿qué es un spanner? ¿Verdad? Como, Inglés ok, versus the wrench. americano. Sí. Ya, sí, sí, sí. Se fue una mezcla de inglés, americano y chileno. Sí, no, ahí tenéis que hacer como 3 traducciones. Oye, y en definitiva, ustedes se embarcaron, tuvieron una tarea. ¿Qué específicamente hicieron? Al principio fue mayoritariamente lanzar las boyas, los derivadores y los ¿Ya? argos. Pero a medida que avanzaba la cosa, bueno, la Fran ya tenía harta experiencia, entonces cachaba bien qué se hacía. Pero siempre que podían los técnicos nos daban trabajo extra, si es que estábamos desocupados. Sí, en Mario nos pasó 6 derivadores, creo. Ujú. Y ellos tenían como 23 y como 6 algo más. Los derivadores son superficiales, entonces toman los datos
de los corrientes superficiales y de la temperatura superficial, mientras los arcos son profiladores. Entonces, se bajan hasta, creo que 2000 metros, tomando salinidad y temperatura, y después suben y transmiten mediante satelital. Duran semanas, ¿no? Sí, No me acuerdo. No, duran años. son esas boyas, son esas boyas que son como unos cilindros grandes, digamos, y la antena para arriba. Sí, son bien especiales esas boyas, bueno, y esas boyas lo que hacen es que tienen un CTD adentro que es ciber, así que es súper interesante. Oye, y entonces, la partieron tirando derivadores, eso era, y los derivadores los tenían que tirar así súper seguido. Sí, Ah, en la noche, madrugada, a todas todos, horas. o sea, sí. Como otro derivador a las 3 de la mañana, así como, no quiero más. Y el derivador lo tiraban, lo desplegaban con el buque andando, ¿no? O el buque Sí, parado. Buque andando. no, con el buque andando. Y para los arcos tenían que disminuir la velocidad de 5 nudos, creo, y ahí lo lanzamos por atrás. Pero los derivadores, así como 15 nudos, Lanzan. pa, por el lado. Este, Eh, bueno, menos el año pasado tuvimos el suerte que ¿cómo se llama? El segundo era Oceanógrafo. no era hidrográfico, no sé, era Hidrógrafo, oficial. oceanógrafo con la llaman. Ya. Pero el año antes de eso no tuvimos ese suerte, entonces por lo menos él estaba más motivado a que se hacían las actividades que el año antes de eso. Ah, Y bien. también, por lo menos en el caso, también analizamos y utilizamos los otros equipos del buque, que era el ADSP para medir los corrientes, el termosalinógrafo para medir la temperatura y salinidad en la capa superficial, y la estación meteorológica del Meteorología. buque. Eso también fue Y, gran parte de lo que hicimos, Ya. trabajar con la meteorología. y los chicos que... Aquí tienen este punteo que me están mostrando donde todas estas son las labores que pudieron hacer en el embarcado. Sí, la verdad es que nos involucraron bastante en todo el proceso. El jefe científico tenía una disposición tremenda a enseñarnos. Él era físico. ¿Ya? Fran, no me acuerdo qué carreras tenía, pero era bien distante de lo que hacíamos nosotros y nos entendíamos súper bien. El técnico también de los equipos, cómo programarlos y cómo funciona todo ese proceso también. De hecho, voy adelante con las fotos. Al principio, claramente tuvimos que cargar y descargar un montón de cosas, meter los derivadores no sabíamos dónde porque eran un montón. No sé si estamos hablando con gente que quizás no está tan cercano a este mundo, ¿no? Y cargar y Sí. descargar cajas es una gran parte de ello. Fíjate que sí, eso es una cuestión interesante para los que nos están viendo. Nosotros, yo creo que si uno pudiera separar en tercios el trabajo, es como un tercio es solo cargar. Y después el otro tercio es como que la medición, previamente tal, así como tipo Jacques Cousteau, no sé. Y el otro tercio es recuperar todas las cosas y guardarlas. Claro, yo aquí, aprovechando la oportunidad para los que nos están mirando, a los estudiantes cuando los invitamos a participar, ellos por lo general creen que van al puro segundo tercio. Como que ponen la cara Claro. larga cuando tienen que cargar o O recuperar las cosas. limpiar. Sí, o limpiar. Gran parte Chicos, de ello las tres también, partes sí. son importantes. Oye, entonces Mira, ahí están los derivadores y largos. ahí están los derivadores en el lado. Ahí están los lances también, ahí la Fran los recuperó. Ya. Ahí se nota que Oh, perdón. desplegando Ahí están, ¿cuánto se sí. Sí, llama? El Ahí está la derivador. Fran Sí. y... Y uno, ¿Quién y está ahí? No uno me de los acuerdo. marinos. El sí. que lo estaba viendo que Creo no que se ese fue. cayera al agua. Sí, exacto. Oye, Y bien lejos que fueron, pues. Sí, eso también es al principio, porque no eran solo 20 días, está en mar abierto, pero Aquí está frente a era Arica, increíble, ¿no? ¿Dónde está? sí. Arica Como al está. pasado, ¿no? Como más hacia Perú ah, incluso, al principio. Arica es está en ese que punto verde que se ve ahí, ¿no? ¿O no? O Iquique, no sé cuál de los dos nombres. Me refiero a la costa de no, Chile, debería ser Arica. Arica. Y de En- ahí hasta bien mar adentro, sí, 80 y algo, ¿no? porque
Esto fue un crucero, fue un Stratus distinto. Por lo menos Ya. en los 2 años que he hecho Stratus, los 2 veces se captó los anclajes. Entonces la Mm. boya se libró desde su anclaje hacia el oeste. Ya. Claro, el plan Entonces, fue desplegar Stratus 18, recuperar Stratus 17 y de ahí nos fuimos, ¿no? pero Así fue la cosa, ¿no? pero estamos hablando que Stratus 17 estaba en 15 sur, que es como la altura del Lima, creo. Ah, ya, se Pero soltó. estaba, Se Sí, soltó sí, se salió a cortó el navegar. anclaje. Mm. Entonces estaba como a la altura de Lima, en pero naranjo con se ve la Isla de deriva, Pascua. creo, ahí en el El, mapa, el naranja es. Sí, creo. la naranja Sí, incluso se fue más allá que este mapa. Ya. Chota. Fue Pero la un pudieron recuperar, largo. eso es increíble. Sí, Para mí. sí, sí. es que tenía GPS. Ah, Entonces, y cuando que estábamos funcionaba. sí, cuando estábamos suficiente cerca de la costa para tener conexión a internet, ahí descargaron la última posición y con los datos de altimetría de la zona, ahí calcularon dónde podría estar en Bueno, después de 7 días que navegamos por allá. qué bien y qué bueno que se haya venido hacia la costa, en realidad, porque podría haberse ido para No el otro sé, pero se lado. fue por el otro lado. Ah, Fue hacia verdad, el verdad. El oeste. punto inicial está acá y está navegando hacia el oeste. Ya, sí. Ya, recién estoy cachando cómo es Derivado a los T, el. sí, ahí sí. Ya, ya. Y ustedes salieron de Valparaíso hasta ese Bien. Sí. punto. También es loco, porque Creo navegan que un montón de fue de tiempo. Valpo a ese pinche rojo Ujú, y después a recuperar y de vuelta. ujú. Porque fuimos a recuperar el fondo también, ¿no? Sí, pues. Sí. Fuimos a recuperar el fondo con las boyas de vidrio y toda la cosa. Y se recuperó gran parte de todo. Y esos son Todo. Al final como. fueron como 8.000 kilómetros. mm, Eran como 4.500 millas náuticas claro, es navegadas. bien, harto tiempo. Pasaron un uso horario, por lo menos. 4.500 millas. ¿No cambiaron la hora? Sí, 2 veces. 2 veces, dos ¿cierto? Sí, veces. sí. Sí. Que es extraño, ¿no? A las 3 Ahí de la está la tarde. dimensión del anclaje. Esto también es difícil de dimensionar. La cantidad de trabajo y de ingeniería que requiere, a mí me impresionó. Así como hablando de experiencias personales, no lo he dimensionado al principio. Es increíble. Porque aquí estamos hablando, ¿cuántos metros son de ¿Cuatro anclaje? mil? Estamos hablando de 4.000 metros, ¿no? Sí, po. ¿Sí? 4.000, cinco Sí, mil un poco más metros. de 4.000. Claro, porque está situado a 4.000 metros, pero necesita un poco más para poder tener un radio que se llama radio borneo, ¿no? Sí. A la figura a la Eh, derecha se nota esa cable ese que dejan cablecito decir. que extra, para que no quede tirante. Fíjense, los que están mirando no puede quedar tirante, tiene que tener un Claro. juego para que no se corte, digamos. Cuando sube o baja la marea o cuando hay corriente hacia un lado o hacia el otro, tiene que tener un juego. Distintos tipos de cable también dentro del mismo anclaje. No, es una Cadena. experiencia súper entrete. Aquí tienen no sé cuántos equipos, o sea, muchos equipos. ¿Ustedes conocían todos los 74. equipos que estaban ahí o Yo habían no algunos conocía que no? gran parte de los equipos. ¿Ah? ¿Usted Yo no conocía no gran lo parte conocía? del equipo. Esto fue, de hecho, otra parte en la que nos involucraron harto, que era enjaular los equipos. Entonces teníamos Ujú, que meterlos todos en sus jaulas y anotar con un plumoncito a qué profundidad iban. ya. Uno que es interesante, Ya, por ejemplo, es en la foto donde sale Emerson ahí, que la Fran explique qué son. Es una buena anécdota. esos son los VMCMs, Ujú, que era la tesis doctoral del gran ujú. científico Bob Wheeler, Sí, bo. que es el jefe de este chicos. Entonces, el Bob Wheeler es el jefe científico atrás de nuestro jefe científico y él para su tesis doctoral que hizo en el MIT, Ujú, hizo con entómetros que son vectoriales. Entonces, son dos LCs, uno hacia el oeste, uno hacia el norte-sur, y ahí toman el corriente, pero en un punto. ujú. Claro, es como puntual. En el punto donde está, ahí está midiendo la corriente, ¿no? Súper. O sea, Y el jefe científico de todo, él creó ese instrumento que estoy poniendo ahí. Justamente. Tremendo, ¿eh? Emerson nos contaba que tenían ventaja en estas zonas donde el agua es tan cristalina, ¿no? sí, ¿Cómo como funcionan no, los ASP?
no funcionan los ADSB porque no tienen ninguna cosa para Sí, rebotar. no, ahí los colocan porque el agua es tiene muy Muy cristalino. poca partículas. Sí, Sí, y los ASP necesitan partículas para medir el efecto Doppler. Si no hay partículas, no pueden medirlas. Sí. Oye, yo conocí a Bob Weller cuando conocí a Bob Weller una vez. Y era sí, así como un incluso científico loco, creo que es simpático. Avanzando Oye, entonces. y acá está la boya. Sí. Allí le En los están. equipos de allá abajo a la derecha había un SAMI, un medidor de Ujú. dióxido de carbono, CTS con clorofila, un montón de aparatos biogeoquímicos también. Tiene un Habían montón de cosas debajo, sí. de sí, estos porque ASP, Andera, con oxígeno también, un montón. el FRAN lo que hace este laboratorio es medir el traspaso de calor entre el océano y la atmósfera. Entonces se puede ver en la foto del medio que hay puntos en la boya Ujú. que son sensores de temperatura. Entonces lo tienen súper superficial para ver qué es realmente cuál es el traspaso de calor entre el océano y la atmósfera. Es interesante eso porque es justamente una de las temáticas que nosotros vemos en algunos de los ramos de calor y de termodinámica y onda en el curso. O sea, cuánta calor se pierde o se gana en ese punto es interesante porque está en relación, te está mirando, digamos, no es solo un punto, sino que eso está relacionado con es regional, digamos. Es interesante eso. Mm. La ubicación tan allá tiene, no sé si ustedes lo saben, ¿saben por qué está en ese punto en específico el anclaje? Sí, 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 el Sache podría ir al principio del Sí, Power, por voy. favor. Que Ahí ahí está. tenemos un regalo para el Manuel. Un Ah, ¿Verdad? beso súper joven de la boya y de él. sí, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, perdón. Se- Ahí sí. yo no le había comentado, o parece que lo había comentado, yo participé en el primer despliegue de la boya Stratus, la Stratus 1, que es la que está ahí, y ese que está al medio soy Y yo, como, pues, sí. Pero cambia la gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjense como cambia la que... boya. A ¿Cómo ver, cambió la boya? blanquita. Yo creo que esa es una pintura especial que estaban probando, de Pauling. Sí, pero mira Esa, los pero instrumentos. arriba, claro, es muy distinta. Sí. No, está... Sí, la torre de meteorología, ¿cómo cambió? Es buena, buena. Sí, po. También me tocó participar en eso y ahí estuvo embarcado Bob Weller. Pero esa vez estuvimos en un buque gringo, el Melville. Ya retirado el Melville, pero súper bien. Lo único que me queda de eso son algunas fotos y este vasito. Un Genial vaso de hacer eso. Pumavik. Ya ir el siguiente para. Entonces, Entonces, aquí el Strates está ahí. El Strates está justo en la zona de convergencia intertropical, ¿Ya? que básicamente es una zona de mucho evaporación. Mucho evaporación del agua que forma nubes, cúmulos y cúmulos nimbus. Y pues son, perdón, y se ve en las imágenes superficial de temperatura superficial que Ujú. no se puede tomar datos porque hay tantas nubes. Entonces pusieron estratos justo ahí para tomar mediciones in situ de la temperatura del mar. Porque en Es, todos los modelos de clima que estaban generando, estaban sobreestimando la temperatura del mar en esta zona, que estaba afectando la... Entonces poner una Principalmente boya era ahí, la nube que no nos deja ver y pusieron esta boya para que poder ver debajo de las nubes. En el fondo es sí, como estar mirando debajo de esa capa de nubes que está siempre en formación ahí. exacto. Súper bien. Pero también sirve para mirar otros procesos oceanográficos, que en este caso serían los remolinos de mesoscala, que se generan en la costa de Chile y son un transporte de calor
masa y componentes químicos, pero también hacen un efecto interesante que es ventilar el mínimo oxígeno que tenemos al frente de la zona. Mm. Es interesante, fíjate que hay un montón de trabajo activo sobre EDI y hoy en día sobre los EDI intratermoclina. Hay varios de nuestros colegas físicos han dejado su granito de arena en el conocimiento acerca de esto. Justamente uno de los trabajos que salido de este anclaje en los años recientes, tocan el tema de cómo estos EDI intratermoclina desplazan, eh, enfrían y también refrescan, dice la palabra. En el fondo es que llegan aguas más de características diferentes, menos salinas hacia ese punto. Y es interesante eso, la relación, porque nosotros tenemos poca noción del efecto de la costa al océano abierto. Siempre se ha visto más bien del océano abierto a la costa, digamos, como el Niño, no sé. Es interesante el estudio y la Olla Stratus está ayudando para eso. Entonces, el objetivo principal de esta cuestión es transferencia de calor y EDI y la EDI, cómo están afectando a estas zonas. Oye, y ustedes, aparte de estar con la instrumental y todo, ¿hubo alguna, por ejemplo, instancia donde presentaran algunos resultados mientras estaban en el crucero? ¿O hicieron como presentaciones? ¿O hubo como seminarios que mientras ustedes estaban ahí? Porque igual hay una parte, ¿o era simplemente trabajo, trabajo, trabajo todo el día? Um, ¿Cómo hacer la práctica? De hecho, esto fue nuestra práctica. Ah, la práctica profesional. Profesional. Sí. Entonces hablamos con el jefe científico y se supone que íbamos a entregarle como una especie de proyecto, pero nos vio metidos programando. Entonces dijo, ok, trabajen con datos. Y me lo muestran y vamos conversando. Fue como fue bien experimental en ese sentido. Y a mí, por ejemplo, me dijo, mira datos meteorológicos. Entonces íbamos con la Fran, descargábamos los datos de la estación, después los mirábamos y nos quedamos jugando harto ¿Tienen rato y alguno de esos observando qué pasa. resultados aquí entre sus cosas que no de acá? ¿O uh, tienen, no, en el PowerPoint no lo no puse. tienen resultados? No, no importa. Sí. En el fondo, ustedes estuvieron trabajando activamente en esa parte y pudieron lograr tener un documento finalmente de su participación allá. No es que fueron así como jajajaja, sino que Claro, finalmente llegaron acá y prepararon un documento y presentaron eso exactamente. como parte de la práctica Incluso algunos profesional. de las figuras salen en En el el informe La reporte práctico. técnico. presentación. Ah, en el reporte técnico. Sí. Verdad, de hecho, Sebastián nos incorporó en el informe técnico Bien. que liberaron. Su publicación. Su Sí. primera publicación. Salieron figuras bonitas. La Fran encontró, bueno, en su eterna pelea contra la ASP del Cabo, ahí que nos ¿Ya? cuesta un poco qué se encontró y después lo que conversamos contigo al llegar con los datos. Oye, es interesantísimo esta cuestión, pues hemos estado un montón de rato conversando, y nos quedan muchas otras preguntas y todo, pero ustedes saben que es súper breve el tiempo que se tiene en estas plataformas para poder informarlo. Les agradezco su participación, ha sido súper interesante estar conversando con ustedes en esta cápsula de ciencia, pequeña dosis de ciencia. Eh, y me gustaría saber si, por ejemplo, en el caso de otras actividades que ustedes están teniendo, yo sé que